Nunca pensé que mis manos arrugadas, estas manos que durante 40 años solo habían servido para cocinar, limpiar y curar heridas, terminarían manchadas con la sangre del hombre que juró amarme y protegerme ante Dios en me. Llamo Dolores Ramírez. Tengo 67 años. Y anoche maté a mi esposo mientras dormía. 3 puñaladas certeras con el mismo cuchillo que él tantas veces había usado para amenazarme. No grité, no lloré. Solo observé cómo la vida abandonaba lentamente los ojos del hombre que convirtió mi existencia en un infierno durante 4 décadas. Cuando la sangre comenzó a empapar nuestras sábanas blancas, sentí algo que hacía años no experimentaban paz. Por primera vez en mi vida, respiré sin miedo. No espero que entiendan. No espero perdón. Pero antes de que me lleven, antes de que me encierren por lo que he hecho, necesito que escuchen mi historia. Necesito que sepan por qué una mujer que nunca mató ni a una cucaracha, una mujer que aguantó golpes, humillaciones y violaciones durante toda su vida matrimonial, finalmente decidió que la muerte era preferible a un día más de esclavitud. Esta es la historia de cómo morí 1000 veces antes de matar una sola vez. Si esta historia te ha impactado, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estos testimonios de mujeres que vivimos atrapadas en el silencio durante décadas. Acompáñame en este relato, donde conocerás el infierno que viví y entenderás por qué. A veces, la única salida posible es la más oscura. Todo comenzó como un cuento de hadas para una niña pobre de Oaxaca. Yo tenía apenas 16 años cuando Javier Mendoza, un hombre de 32, vino a mi pueblo para supervisar la construcción de una carretera. Era guapo, educado, con un trabajo estable como capataz y la promesa de una vida mejor en la Ciudad de México. Mis padres, campesinos que apenas sabían leer, vieron en él la oportunidad que yo nunca tendría si me quedaba en San Juan Teotihuacán en un futuro lejos de la pobreza. Es un buen hombre, Dolores, me dijo mi madre, mientras peinaba mi largo cabello negro la noche antes de mi boda. Te sacará de aquí, te dará una casa de verdad, hijos que no pasarán hambre. Sus ojos brillaban con esperanza, con el sueño de una vida mejor para su única hija. Solo recuerda siempre ser una buena esposa, complacerlo, cuidarlo, obedecerlo. Un hombre feliz es un hogar feliz. No recuerdo haber sentido amor por Javier en esos primeros días. Era demasiado joven, demasiado inocente para entender qué significaba realmente amar a un hombre. Lo que sentía era una mezcla de miedo, curiosidad y, sobre todo, deber. El deber de ser una buena hija que no defraudaba a sus padres. Una buena mujer que cumpliría con su papel en la sociedad. Una buena esposa que honraría el sacramento del matrimonio hasta que la muerte nos separara. ¿No sabía entonces que esa muerte tardaría 40 años en llegar? La ceremonia fue sencilla en un vestido blanco prestado por mi prima, una pequeña celebración en el patio de la casa familiar, bendiciones y consejos de los mayores. Javier se mostró atento y cariñoso, me trató como a una muñeca de porcelana frente a todos. Recuerdo su mano firme en mi cintura mientras bailábamos, su sonrisa orgullosa al presentarme como su señora. Los comentarios sobre lo afortunada que era por haber conseguido un hombre como el Analime la noche de bodas fue mi primera lección, sobre lo que significaría ser la esposa de Javier Mendoza. En la pequeña habitación del único hotel del pueblo, me desvestí tímidamente, temblando, no de emoción, sino de terror. Mi madre apenas me había explicado lo que sucedería. Solo me había dicho que debía cumplir con mi deber y soportar el dolor con dignidad. Javier, que había bebido bastante durante la celebración, me miró con impaciencia mientras yo luchaba torpemente con los botones de mi vestido. «Apúrate, mujer», gruñó, desabrochándose el cinturón, «que no tenemos toda la noche». Cuando finalmente estuve en ropa interior, se acercó, me miró de arriba a abajo y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», pregunté, cruzando instintivamente los brazos sobre mi pecho. «Esperaba algo mejor», respondió con frialdad. «Estás muy flaca. Casi no tienes tetas. Pero bueno, para lo que te necesito, servirás de». Me empujó sobre la cama sin delicadeza y procedió a tomarme sin preparación, sin caricias, sin una palabra amable. El dolor fue intenso, pero más dolorosa fue la humillación, la sensación de ser usada como un objeto sin valor. Lloré en silencio mientras él terminaba, dándome la espalda inmediatamente después y quedándose dormido en minutos. Esa noche, acurrucada en el borde de la cama, con sangre y semen secándose entre mis piernas, me prometí que las cosas mejorarían, que aprendería a ser una mejor esposa, a complacer a Javier, a ganarme su respeto y quizás, algún día, su amor. Qué ingenua era. Al día siguiente,
Partimos hacia la Ciudad de México. Dejé atrás a mis padres, mi pueblo, todo lo conocido, para seguir a un hombre que ya había mostrado su verdadera cara, pero que yo, en mi inocencia, aún creía poder cambiar. Nuestro nuevo hogar era un pequeño departamento en una vecindad de Iztapalapa. 2 habitaciones, una cocina diminuta, un baño compartido con otras familias. Para mis padres, esto era un palacio comparado con nuestra choza de adobe en Oaxaca. Para mí, era el comienzo de mi prisión. Estas son las reglas, me explicó Javier el primer día, mientras yo desempacaba nuestras pocas pertenencias. Yo trabajo, tú te quedas en casa. La comida debe estar lista cuando yo llegue, la casa siempre limpia. No hablas con hombres, ni siquiera con los vecinos. No sales sin mi permiso. El dinero lo manejo yo, tú me pides lo que necesites y yo decido si es necesario o no. Entendí. Asentí obedientemente, convencida de que estas reglas eran normales, de que así era como funcionaban todos los matrimonios. Mi propia madre había vivido bajo condiciones similares, al igual que todas las mujeres que conocía en mi pueblo. Una cosa más, añadió, acercándose a mí y tomándome bruscamente del mentón. Si alguna vez me entero de que me desobedeces, si alguna vez me faltas al respeto o me avergüenzas frente a otros, te voy a enseñar lo que es el dolor de verdad. ¿Me oyes bien, Dolores? Sí, Javier, respondí, los ojos bajos, el corazón acelerado. Bien, ahora prepárame algo de comer. Que tengo hambre. Así comenzó mi vida como la señora de Mendoza. Una vida de servidumbre, de miedo constante, de pequeñas transgresiones seguidas de castigos desproporcionados. La primera paliza llegó apenas 2 semanas después de la boda. El arroz que preparé estaba un poco quemado. ¿Javier lo probó? Escupió en su plato y volcó toda la mesa de un manotazo. Ni siquiera puedes hacer algo tan simple como cocinar arroz, gritó, mientras los platos se hacían añicos contra el suelo. Mi madre tenía razón. No eres más que una india ignorante. Antes de que pudiera disculparme, su puño se estrelló contra mi mejilla, enviándome al suelo. Luego vinieron las patadas, los insultos, las amenazas. Cuando terminó, me dejó hecha un ovillo en el piso de la cocina, rodeada de comida y platos rotos. Límpialo todo, ordenó, poniéndose la chaqueta. Y más te vale que cuando regrese, hayas aprendido a cocinar como una verdadera mujer. Se fue a la cantina y yo, con el labio partido y un ojo que comenzaba a hincharse, obedecí. Limpié la cocina, preparé nuevo arroz y esperé su regreso temblando en un rincón. Cuando volvió, borracho y apestando a perfume barato, me obligó a servirle la comida y luego me arrastró a la cama para cumplir con mis deberes conyugales. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, contemplé por primera vez la idea de huir, pero ¿a dónde iría? No tenía dinero, no tenía educación, no tenía amigos en la ciudad. Volver a casa de mis padres no era una opción. Mi padre me enviaría de vuelta con Javier, diciéndome que mi lugar estaba con mi marido, para bien o para mal, así que me quedé. Me quedé y aprendí a anticipar sus deseos, a reconocer las señales de su ira, a minimizar el daño cuando era inevitable. Aprendí a cocinar exactamente como le gustaba, a mantener la casa impecable, a hablar solo cuando me hablaban, a bajar la mirada en presencia de otros hombres, pero incluso con toda mi obediencia, los golpes seguían llegando, a veces por razones tan insignificantes como una camisa mal planchada o una mirada que él interpretaba como insolente, otras veces, sin razón alguna, solo porque había tenido un mal día en el trabajo o porque había perdido en las apuestas. 1 año después de nuestra boda, quedé embarazada. Por primera vez desde que nos casamos, Javier pareció genuinamente feliz. Me trató con algo parecido a la ternura durante unos días, incluso me trajo un pequeño regalo en un listón rojo para mi cabello. Vas a darme un hijo, dijo, poniendo una mano sobre mi vientre a un plano. Un varón fuerte como su padre. Más te vale cuidarte bien. Durante unos meses, las palizas cesaron. Javier no quería arriesgar a su heredero. En su lugar, se limitaba a insultarme, a menospreciarme, a recordarme constantemente que mi único valor estaba en el hijo que llevaba dentro. Fue un breve respiro en mi calvario, una pequeña ventana de esperanza. Pensé que quizás el bebé cambiaría las cosas, que Javier se convertiría en el hombre que yo creía que podía ser, que formaríamos una verdadera familia, pero el destino tenía otros planes. A los 6 meses de embarazo comencé a sangrar. El dolor era insoportable, pero más insoportable aún fue la mirada de desprecio de Javier cuando el médico le informó que había perdido al bebé. Un niño, tal como él quería. No pudiste hacer ni eso bien, me dijo en el hospital, sin una pizca de compasión por mi propio dolor, por mi propia pérdida. Eres inútil como mujer. Cuando volvimos a casa, la paliza fue tan brutal que creí que iba a matarme.
Quizás eso hubiera sido mejor. Mi hija, gritaba mientras me golpeaba. Mataste a mi hijo. Ni para ser madre sirves. Después de esa noche, algo cambió en Mian. Una pequeña luz se apagó. Una esperanza murió. Comprendí que no importaba lo que hiciera, lo perfecta que fuera como esposa, Javier nunca me vería como un ser humano digno de respeto o amor. Para él, yo era una posesión, un objeto para usar y abusar según su voluntad. Y así pasaron los años. Intenté quedar embarazada nuevamente, desesperada por recuperar esos meses de relativa paz. Por darle a Javier lo único que parecía valorar de mi mi cuerpo, tal vez, en un acto de rebelión que mi mente no se atrevía a contemplar, se negó a concebir de nuevo. A los 5 años de matrimonio, había envejecido 20. Mi rostro, que alguna vez fue el orgullo de mi madre, con sus mejillas de manzana y labios de granada, ahora estaba marcado por cicatrices apenas visibles, por una perpetua expresión de alarma, por ojos que habían olvidado cómo brillar. «Te ves horrible», me dijo Javier una noche, observándome mientras servía la cena. «Te estás poniendo vieja y fea antes de tiempo». No respondí. Había aprendido que el silencio era mi mejor defensa. «Menos mal que tengo otras opciones», continuó, con una sonrisa cruel. «Mujeres de verdad que saben complacer a un hombre, Anne». Fue la primera vez que admitió abiertamente sus infidelidades. Aunque yo ya la sospechaba por el perfume en su ropa, por las manchas de labial, por las noches que no volvía a casa, en cierto modo, sus aventuras eran un alivio a cada noche que pasaba con otra mujer. Era una noche que yo no tenía que soportar sus asaltos en nuestra cama. Pero también eran otra forma de humillación, otro recordatorio de mi fracaso como mujer, como esposa, como ser humano. Y así, día tras día, año tras año, mi vida se convirtió en una rutina de servidumbre y miedo. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, servía, obedecía, recibía golpes, insultos, violaciones que la ley no reconocía como tales porque éramos marido y mujer. Rezaba por las noches, pidiendo a la Virgen de Guadalupe fortaleza. O si eso era imposible, una muerte rápida que acabara con mi sufrimiento. La muerte no llegó. La fortaleza sí, pero no de la forma que esperaba. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, no olvides dar like y suscribirte a este canal. En el próximo capítulo conocerás cómo intenté escapar por primera vez y el terrible precio que pagué por ese momento de rebeldía. Tu apoyo me da el valor para seguir compartiendo esta dolorosa verdad que muchas mujeres aún viven en silencio. Continuamos con esta historia de dolor y resistencia. Después de 10 años de matrimonio, la rutina del terror se había vuelto tan familiar como el rosario que rezaba cada noche. Mi cuerpo se había acostumbrado a funcionar con el dolor constante en costillas que nunca sanaban completamente. Un hombro que crujía cuando llovía, cicatrices pequeñas pero numerosas donde la hebilla del cinturón de Javier había roto mi piel una y otra vez. Había aprendido a moverme como un fantasma por mi propia casa, a existir sin hacer ruido, a anticipar sus necesidades antes de que las expresara. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, estar presente para servir, pero ausente como persona. Mis ojos siempre bajos, mi voz apenas un susurro, mi presencia reducida a la función que cumplía en la vida de mi esposo. Fue en ese 10º año cuando conocí a Carmela Soto, una mujer de unos 50 años que se mudó al departamento vecino. Era viuda, había criado sola a 3 hijos que ahora eran profesionistas, y tenía en los ojos esa chispa de independencia que yo nunca había visto en las mujeres de mi pueblo ni en las vecinas de la colonia. Nos encontrábamos en el lavadero común de la vecindad, donde yo enjuagaba la ropa a toda prisa, siempre pendiente del reloj para tener todo listo antes de que Javier volviera del trabajo. «Tienes unas manos mágicas, muchacha», me dijo un día, observando cómo restregaba una mancha particularmente difícil en una de las camisas de Javier. Nunca había visto a nadie sacar manchas de grasa con tan poco jabón. Levanté la mirada, sorprendida. Nadie me había hecho un cumplido en años. No supe cómo responder, así que simplemente murmuré un gracias y seguí con mi tarea. «Soy Carmela», continuó, extendiendo una mano curtida por el trabajo pero bien cuidada. «Acabo de mudarme del otro lado de la ciudad a Dolores», respondí, secándome apresuradamente la mano en el delantal antes de estrechar la suya. El contacto humano, tan simple y cotidiano para otros, me resultó extrañamente conmovedor. «Dolores», repitió ella, con una sonrisa cálida. «Un nombre que no te hace justicia. Espero en sí ella hubiera sabido cuán apropiado era ese nombre en mi caso, cuánto dolor había conocido bajo el techo que compartía con Javier Mendoza, pero solo sonreí, débilmente, y volví a mi labor». Carmela continuó hablándome mientras lavaba sus propias prendas. Me contó sobre sus hijos, sobre su trabajo, cómo
costurera en una fábrica, sobre la pequeña tienda de abarrotes que había abierto con sus ahorros y que ahora atendía desde casa. Deberías pasarte cualquier día, me invitó. Tengo unas telas preciosas que te podrían interesar y a veces me llegan productos de importación que no se consiguen en cualquier parte. No. No salgo mucho, respondí, sintiendo ya la ansiedad subir por mi garganta ante la idea de desobedecer la regla principal de Javier: no salir sin su permiso. Carmela me miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de mis excusas. Bueno, mi puerta siempre está abierta para ti, sin compromiso. En las semanas siguientes, nuestros encuentros en el lavadero se volvieron la pequeña luz de mi existencia. Carmela siempre tenía una historia que contar, un consejo que ofrecer, una palabra amable. Nunca preguntó directamente sobre los moretones que a veces asomaban bajo mis mangas, sobre mi nerviosismo cuando se acercaba la hora de que Javier volviera, sobre mi renuencia a aceptar su invitación. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Sabía exactamente qué tipo de infierno vivía yo, porque quizás ella misma lo había vivido o lo había visto de cerca. Un día, mientras tendía las sábanas recién lavadas, Carmela se acercó con algo escondido bajo su rebozo. «Ten», dijo, deslizando un pequeño libro en mi canasto de ropa. «Is Parity. Escóndelo bien», era una cartilla de lectura, de esas que se usan para enseñar a los niños. Yo sabía leer un poco, lo básico que me habían enseñado en la escuela primaria, antes de que mis padres decidieran que ya no valía la pena gastar en mi educación, pero nunca había tenido un libro propio. «No puedo aceptarlo», susurré, asustada ante la idea de que Javier lo encontrara. «Puedes y debes», insistió. «La ignorancia es la mejor aliada del abuso, Dolores. Aprender a leer mejor, a escribir, a contar, eso es poder. Y el conocimiento es algo que nadie puede quitarte. Ni siquiera a golpes». Esa noche, después de que Javier cayera en su habitual sueño alcohólico, saqué el libro de su escondite entre las ollas menos usadas y lo hojeé a la luz tenue que entraba por la pequeña ventana. Las letras, los ejercicios simples, las ilustraciones coloridas, todo me parecía un tesoro incalculable. Una ventana a un mundo que siempre me había sido negado. Durante semanas estudié en secreto. Carmela me daba lecciones improvisadas mientras lavábamos. Me prestaba más libros, me enseñaba palabras nuevas. Mi mente, adormecida por años de sumisión y miedo, comenzó a despertar. Y con ese despertar, vino algo peligroso: la esperanza. Fue Carmela quien me habló por primera vez de los derechos de las mujeres, de que lo que Javier me hacía no solo era moralmente reprobable, sino legalmente un delito. Fue ella quien me contó sobre casas de acogida para mujeres maltratadas, sobre trabajos que podría conseguir, sobre la posibilidad de una vida diferente. Pero mi marido me encontraría, objeté, el miedo tan arraigado en mí que la sola idea de escapar me parecía una locura. «No si tienes un plan», respondió ella con esa seguridad que tanto envidiaba. «No si tienes ayuda, Ann», y así, en susurros y notas escondidas, comenzamos a planear mi escape. Carmela contactó con una organización en Guadalajara que ayudaba a mujeres en mi situación. Me consiguió documentos nuevos. Me enseñó a guardar monedas de las compras para reunir un pequeño fondo. Me explicó rutas de autobuses, me mostró mapas, me preparó para una vida en la que tendría que tomar mis propias decisiones. El plan era simple: aprovecharía un viaje de trabajo de Javier para huir. 3 días en los que estaría en Veracruz, supervisando una obra, tiempo suficiente para que yo llegara a Guadalajara y me estableciera en un refugio antes de que él notara mi ausencia. El día señalado llegó. Javier partió temprano, con su habitual advertencia: más te vale que cuando vuelva todo esté en orden. Mujer, esperé unas horas, temblando de miedo y anticipación. Luego, con el pequeño bolso que había preparado escondido bajo la cama, me dirigí al departamento de Carmela para dar el siguiente paso. Pero Carmela no estaba. En su lugar, encontré a Javier sentado en la sala, con una botella de tequila medio vacía y mi bolso de viaje abierto sobre la mesa. «¿Ibas a alguna parte, Dolores?», preguntó con una calma que era 1000 veces más aterradora que sus gritos. El horror me paralizó. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía mirar alternativamente a Javier y a la puerta abierta, buscando alguna señal de Carmela. «¿Buscas a tu amiguita?», se burló, interpretando correctamente mi mirada. «No va a venir». Le dije que si volvía a acercarse a mi casa o a mi mujer, la mataría a ella y a sus preciosos hijos profesionistas. «Ann, Javier». «Yo no». «Cállate», rugió, levantándose de un salto y derribando la botella. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me di cuenta de sus cuchicheos, de tus libros escondidos, de las monedas que guardabas en ese frasco de café vacío?» Se acercó a mí lentamente,
como un depredador acechando a su presa. ¿Nunca hubo ningún viaje a Veracruz? Dolores Ané era una prueba. ¿Y fallaste a lo que siguió? Fue la paliza más brutal que había recibido en mis 10 años de matrimonio. Ni siquiera intenté defenderme. Sabía por experiencia que eso solo lo enfurecería más. Me limité a hacerme un ovillo, protegiendo mi cabeza y mi vientre, mientras sus puños y pies encontraban cada centímetro expuesto de mi cuerpo. ¿Creíste que podías dejarme? Gritaba entre golpe y golpe. ¿A mí? Al hombre que te sacó de la miseria, que te dio un techo, que te convirtió en algo más que una india muerta de hambre. Cuando finalmente se cansó, yo estaba semiconsciente en el suelo, sintiendo como la sangre goteaba de mi nariz, de mi boca, de un corte en mi ceja. El sabor metálico me inundaba la garganta, y cada respiración era una agonía que sugería costillas rotas. Esto es solo el comienzo, Dolores, dijo, arrodillándose junto a mí y jalándome del cabello para forzarme a mirarlo, para que aprendas que eres mía hasta que la muerte nos separe. Y si intentas escapar de nuevo, te juro, por mi madre, que esa muerte será la tuya. Me arrastró de vuelta a nuestro departamento, donde me encerró en el pequeño armario que usábamos para guardar los trastos viejos. Un espacio tan estrecho que ni siquiera podía estirar las piernas. Sin ventilación, sin luz. Vas a quedarte ahí hasta que yo decida que has aprendido la lección, declaró, cerrando la puerta con un candado. No sé cuánto tiempo pasé en ese armario. Podrían haber sido días o semanas. El dolor, la sed y el hambre distorsionaban mi percepción del tiempo. Deliraba, hablaba con santos y difuntos, suplicaba clemencia a un Dios que parecía haberme abandonado. Cuando finalmente Javier abrió la puerta, yo estaba tan débil que ni siquiera pude levantarme. Me sacó a rastras, me arrojó un cubo de agua fría y me ordenó que me limpiara. Tienes 1 hora para preparar la comida, dijo como si nada hubiera pasado. Vienen unos amigos del trabajo, y si dices una sola palabra sobre esto, si alguien sospecha algo, te mato. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Mi boca estaba tan seca que mi lengua se había pegado al paladar, y el simple acto de tragar era una tortura. Ese día comprendí algo fundamental: no había escape. Javier me vigilaría día y noche. Cualquier intento de huir significaría no solo mi muerte, sino posiblemente la de cualquiera que intentara ayudarme. Carmela ya había sido amenazada. No podía poner en riesgo a nadie más. Nunca volví a ver a Carmela. Supe por otras vecinas que se había mudado precipitadamente, llevándose solo lo esencial. Me había abandonado, pero no podía culparla. Tenía hijos que proteger, una vida que no merecía ser destruida por involucrarse en mi desgracia. Los libros, las monedas ahorradas, los documentos falsos, todo había desaparecido. Javier lo había destruido todo, borrando cualquier evidencia de mi pequeña rebelión, de mi breve despertar. Y yo volví a dormir. Volví a ser el fantasma que se movía silenciosamente por la casa, cumpliendo órdenes, recibiendo golpes, sobreviviendo un día a la vez. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ana había probado, aunque fuera brevemente, el sabor de la esperanza de la dignidad, de la posibilidad de una vida diferente. Ese sabor, como el de la sangre en mi boca, nunca me abandonaría del todo. Los años siguientes fueron un lento descenso a un infierno más profundo. Javier, paranoico después de mi intento de fuga, incrementó su control sobre cada aspecto de mi vida. Ya no me permitía ni siquiera ir a la tienda de la esquina sola. Me acompañaba a misa los domingos, se aseguraba de que no hablara con nadie, revisaba la casa, buscando cualquier señal de rebelión. Su comportamiento se volvió más errático, más violento, perdió su trabajo como capataz debido a su alcoholismo y comenzó a trabajar de manera intermitente en empleos cada vez peor pagados. Nuestras condiciones económicas empeoraron, pero sus exigencias no disminuyeron. Ahora, no solo tenía que ser la perfecta ama de casa, sino también contribuir económicamente sin salir de las 4 paredes. Comencé a lavar ajeno, a coser para las vecinas, a hacer cualquier trabajo que pudiera realizar desde casa. Todo el dinero iba a sus manos, por supuesto. Él decidía cuánto se gastaba en comida, en renta, en sus vicios. A veces desaparecía por días, y esos días eran mi único respiro. Podía comer en paz, dormir sin miedo, existir sin estar constantemente alerta. Pero siempre volvía, generalmente más borracho, más agresivo, más decidido, a recordarme que mi vida le pertenecía. Y así pasaron 10 años más a 20 años de matrimonio, 20 años de esclavitud, de dolor, de una vida que no merecía llamarse vida. Yo tenía 36 años, pero parecía de 60 mi cabello, antes negro y brillante, estaba lleno de canas. Mi cuerpo, una vez joven y fuerte, estaba encorvado por años de golpes,
marcado por cicatrices visibles e invisibles. Mi espíritu, que alguna vez había soñado con aprender a leer y escribir correctamente, con conocer el mundo más allá de mi pueblo, se había resignado a una existencia de servidumbre y sufrimiento. O eso creía yo, porque incluso en el infierno más oscuro, a veces se filtra un rayo de luz que lo cambia todo. En mi caso, esa luz llegó en la forma más inesperada a una niña de 8 años, llamada María, la hija de los nuevos vecinos. María era curiosa, valiente, con esa inocencia que yo había perdido demasiado pronto. Empezó a visitarme cuando Javier no estaba, primero con excusas para pedir azúcar o un poco de agua, luego simplemente porque quería compañía, mientras su madre trabajaba. Al principio, su presencia me aterrorizaba. Si Javier la encontraba en la casa, nos castigaría a ambas. Intenté ahuyentarla, ser cortante, hacerle entender que no era seguro estar cerca de mí, intenté. Pero María era persistente. «¿Estás solita?», me dijo un día con esa simpleza brutal de los niños. «Y yo también estoy solita. Cuando mamá trabaja, podemos estar solitas juntas, ¿no?». Y así, poco a poco, María se convirtió en mi pequeño rayo de luz. Me traía dibujos que había hecho en la escuela, me contaba sobre sus clases, sobre sus amigos, sobre un mundo fuera de mis 4 paredes que yo casi había olvidado. Con ella volví a sonreír. A veces incluso reía, un sonido oxidado que apenas reconocía como propio. Le enseñé a cocinar tortillas a mano, le conté historias de mi pueblo, le mostré cómo bordar flores en un pañuelo. Un día, María llegó con un libro. «La maestra dice que hay que practicar la lectura», anunció, sentándose a mi lado en la pequeña mesa de la cocina. «¿Puedo leer contigo?». Mi corazón se aceleró ante el recuerdo de los libros que Carmela me había dado, de las consecuencias de mi pequeño acto de rebeldía, pero no pude negarme a esos ojos llenos de expectativa, a esa confianza inocente. «Claro, mijita», respondí, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Pero tenemos que ser rápidas, ¿eh?». María comenzó a leer en voz alta, tropezando con las palabras más difíciles. Yo la corregía suavemente, recordando las lecciones de Carmela. Sintiendo que algo dormido dentro de mí volvía a despertar. Nuestras sesiones de lectura se volvieron una rutina secreta. María me traía libros de la escuela, y juntas descubríamos historias de aventuras, de animales, de lugares lejanos. Por 1 hora al día, escapaba de mi prisión sin salir de casa. Viajaba sin moverme de mi silla, era libre sin romper mis cadenas. Fui cuidadosa, extremadamente cuidadosa. Los libros nunca se quedaban en casa. Siempre volvían con María a nuestras sesiones. Siempre terminaban al menos 1 hora antes de que Javier pudiera llegar. No dejaba rastro alguno de estas pequeñas rebeldías. Pero como había aprendido de la manera más dura, la felicidad, incluso la más modesta, nunca dura en la vida de una mujer como yo. Un día, Javier volvió temprano del trabajo. Había sido despedido nuevamente, y venía furioso, buscando a quién culpar por sus fracasos. María y yo estábamos tan absortas en nuestra lectura que no escuchamos la puerta. «¿Qué carajo es esto?», rugió desde el umbral de la cocina. María se sobresaltó, dejando caer el libro. Yo me levanté de un salto, colocándome instintivamente entre la niña y mi marido. «Javier, ella solo vino a... Te he dicho 1000 veces que no quiero extraños en mi casa», gritó, avanzando hacia nosotras. «Y tú, mocosa, lárgate de aquí antes de que te saque a patadas». María recogió su libro con manos temblorosas y corrió hacia la puerta, lanzándome una última mirada aterrorizada antes de desaparecer. Lo que siguió fue predecible. Golpes, insultos, amenazas. Pero esta vez, por primera vez en años, algo dentro de mí se reveló. No por mí, sino por María Ann, por esa niña inocente que había traído luz a mi oscuridad y que ahora había presenciado el horror que era mi vida cotidiana. «No te atrevas a acercarte a ella», dije entre dientes, sorprendiéndome a mí misma, tanto como a Javier con mi repentino desafío. Él se detuvo a media bofetada, genuinamente desconcertado por mi resistencia. «¿Quién dijiste?», preguntó, como si no pudiera creer que yo, su esclava obediente durante 20 años, me estuviera enfrentando a él. Dije que «no te atrevas a acercarte a María», repetí, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «Ella no tiene la culpa de nada. Es solo una niña que viene a leer conmigo porque su madre trabaja todo el día. ¿No le has hecho ni un mínimo favor a ella, Javier?». Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa, como si no me reconociera. Luego, lentamente, una sonrisa cruel se formó en sus labios. «Así que ahora eres valiente». Se burló. «¿La mocos esa te ha dado agallas?». Se acercó más, su aliento alcohólico golpeando mi rostro. «Pues escúchame bien, Dolores. Si vuelvo a ver a esa niña cerca de ti o de esta casa,
Le voy a enseñar lo que les pasa a los que se meten con lo que es mío. ¿Me entiendes? Voy a hacer que desee nunca haberte conocido. El miedo me paralizó. No por mí, sino por María. Conocí a Javier lo suficiente para saber que no eran palabras vacías, era perfectamente capaz de lastimar a una niña inocente solo para castigarme, para reafirmar su control sobre mí. Por favor, supliqué, toda mi valentía evaporándose ante la amenaza. Haré lo que quieras. Seré obediente. No volveré a hablar con nadie. Pero no le hagas daño a María. Javier sonrió, satisfecho de haber encontrado un nuevo punto de control, una nueva forma de mantenerme sometida. Eso depende de ti, respondió, agarrándome bruscamente del brazo. Ahora, vamos a la cama. Quiero que me recuerdes por qué te mantengo en esta casa esa noche. Mientras Javier me tomaba con la brutalidad habitual, lloré, no por mi dolor físico, sino por la pérdida de ese pequeño rayo de luz que María había traído a mi vida. Sabía que tendría que alejarla, ser cruel si era necesario, para mantenerla a salvo de Javier. Al día siguiente, cuando María vino con su libro y su sonrisa, la recibí con una frialdad que me rompió el corazón. No puedes venir más, María, le dije, sin invitarla a pasar. No quiero que vengas. No quiero leer contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, mijita, respondí, resistiendo el impulso de abrazarla. Pero mi esposo no quiere visitas. Y esta es su casa. Tienes que respetar eso. ¿Pero podemos leer cuando él no esté?, insistió, con esa lógica simple e irrefutable de los niños. No, respondí con firmeza, odiándome a mí misma por el dolor que estaba causando. No quiero que vengas más a nunca, ¿entiendes? Nunca la vi alejarse, sus pequeños hombros hundidos por el rechazo, y sentí que algo dentro de mí moría, definitivamente. Había renunciado a mi último consuelo, a mi última conexión con un mundo más allá de mi prisión. Pero esa noche, mientras Javier roncaba a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía pasar el resto de mi vida en este infierno, sin esperanza, sin dignidad, sin un solo rayo de luz. No intentaría escapar de nuevo. Sabía que era imposible. Javier me encontraría, y esta vez no se conformaría con golpearme. Me mataría, y probablemente lastimaría a cualquiera que intentara ayudarme. No, necesitaba otra solución. Una solución permanente. Y mientras miraba el rostro dormido del hombre que había destruido mi vida, supe exactamente cuál sería esa solución. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like y suscribirte al canal. En el próximo capítulo conocerás cómo sobreviví, las siguientes 2 décadas de infierno y los eventos que finalmente me llevaron a tomar la decisión más desesperada de mi vida. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo esta dolorosa verdad que muchas mujeres siguen viviendo en silencio. ¿Continuamos con esta historia de dolor y resistencia? Lo que siguió a mi decisión no fue la acción inmediata que quizás esperaban. No tomé un cuchillo esa misma noche para acabar con mi tormento. No envenené su comida al día siguiente. No, lo que siguió fueron 20 años más de infierno. 20 años durante los cuales la idea de terminar con la vida de Javier se convirtió en mi compañera silenciosa, en mi consuelo secreto, en la única luz al final de un túnel interminable. Algún día, me decía mientras soportaba sus golpes, sus abusos, su desprecio, algún día tendré el valor, la oportunidad, la fuerza, pero ese día nunca parecía llegar. Siempre había una razón para esperar al miedo a fallar y empeorar mi situación. Temor a la condena eterna que los sacerdotes prometían a quienes quitaban la vida a otro ser humano, o simplemente la costumbre de sufrir, ese hábito terrible que se arraiga en el alma de quienes hemos vivido demasiado tiempo bajo el yugo del terror. La vida siguió su curso implacable. Javier envejecía, pero su crueldad no disminuía con los años. Si acaso, se volvía más amarga, más resentida. A los 52 años sufrió un accidente laboral que le dejó una cojera permanente. Colpo et Deus, a sus compañeros, a su jefe, al gobierno, a Dios, pero sobre todo, mi colpo como si mis malos cuidados hubieran causado de alguna manera que una viga le cayera sobre la pierna a kilómetros de distancia. Su discapacidad significó el fin de su vida laboral y el comienzo de mi esclavitud total. Ahora estaba en casa todo el tiempo, vigilándome, controlando cada aspecto de mi existencia con una precisión enfermiza. Yo tenía que trabajar el doble, cuidarlo él, mantener la casa y ganar el sustento para ambos. Comencé a coser para afuera más intensamente, haciendo arreglos y confeccionando prendas sencillas para las vecinas. Javier se quedaba a mi lado mientras trabajaba, supervisando que no hablara demasiado con las clientas, contando cada peso que recibía,
asegurándose de que no guardara ni un centavo para mí. Eres una inútil, me decía constantemente, mientras contaba el dinero que yo había ganado con mis propias manos. Si no fuera por mí, dándote techo, estarías en la calle pidiendo limosna. Deberías agradecerme cada día de tu miserable vida. Y yo asentía, agachaba la cabeza, seguía cosiendo. En mi mente, fantaseaba con clavar las tijeras en su cuello, con envenenar su café, con sofocarlo mientras dormía. Pero mis manos seguían moviendo la aguja, entrando y saliendo de la tela, creando algo bello y útil, mientras mi alma se marchitaba un poco más cada día. La rutina se volvió mi prisión tanto como las paredes de nuestro pequeño departamento. Me levantaba al amanecer, preparaba el desayuno de Javier, lo ayudaba a vestirse aunque podía hacerlo solo. Exigía mi asistencia como otra forma de control. Limpiaba, lavaba, cocinaba, cosía, atendía sus constantes demandas, soportaba sus insultos, sus golpes, sus asaltos nocturnos que ahora requería de pastillas azules para realizar. Cuando cumplí 50 años, me miré al espejo y apenas me reconocí. Mi rostro, surcado por arrugas prematuras, parecía el mapa de una vida de sufrimiento. Mi cuerpo, una vez esbelto y fuerte, estaba encorvado por años de trabajo físico y abuso. Mis manos, agrietadas y callosas, temblaban constantemente, un tic nervioso desarrollado por el miedo perpetuo. ¿Quién era esta mujer que me devolvía la mirada? No era la joven Dolores que había llegado a la ciudad con sueños ingenuos de una vida mejor. Tampoco era la mujer que, a los 26 años, había comenzado a despertar gracias a Carmela, a soñar con libertad, con dignidad. No era ni siquiera la Dolores que había encontrado un pequeño consuelo en las lecturas con María Nera. Un fantasma. Un cascarón vacío donde alguna vez había habitado un ser humano. ¿Qué tanto te miras, vieja? La voz de Javier me sobresaltó. Estaba en la puerta del baño, apoyado en su bastón, observándome con esa mezcla de desprecio y satisfacción que había perfeccionado a lo largo de los años. No hay nada que ver ahí. Estás acabada. No respondí. Hacía años que había aprendido que el silencio era mi única defensa, mi único refugio. Aunque pensándolo bien, continuó, acercándose a mí con su cojera característica. Siempre fuiste fea. Te hice un favor al casarme contigo. Nadie más te hubiera querido. Sus palabras ya no tenían el poder de herirme como antes. Las había escuchado demasiadas veces, en demasiadas variaciones. Eran como un ruido de fondo en mi existencia, constante, pero cada vez más distante. Lo que me dolía, lo que realmente me destrozaba, no eran sus insultos ni sus golpes. Era la constatación, cada vez que me miraba al espejo, de que había desperdiciado mi vida, de que había permitido que este hombre me robara no solo mi juventud, mi belleza, mi fuerza, sino también mi esencia, mi humanidad misma. Y fue entonces, justo entonces, cuando el destino o Dios o simplemente la cruel casualidad decidió enviarme un recordatorio de lo que podría haber sido. Carmela Soto volvió a Iztapalapa. La vi un domingo en misa, donde Javier me llevaba religiosamente, no por devoción, sino para mostrar a la comunidad qué buen esposo era, cuidando de su mujer, llevándola a la casa de Dios. Estaba sentada 3 bancas adelante, su perfil inconfundible a pesar de los años transcurridos. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, volví a ser esa joven de 26 años que había comenzado a soñar con libertad, con una vida diferente. Sentí el eco de esa esperanza, de esa valentía que una vez había intentado cultivar en mí al final de la misa. Mientras Javier hablaba con el padre otra performance de su papel de esposo devoto, Carmela se acercó a mí. Los años no habían sido tan duros con ella como conmigo. A sus 70, seguía erguida, con ese brillo en los ojos que yo tanto había admirado. Dolores, susurró, manteniendo una distancia prudente pero mirándome directamente a los ojos. Nunca me perdonaré por haberte dejado. No fue tu culpa, respondí, mi voz apenas audible. Tenías familia que proteger. Aún así, insistió, debí encontrar una manera de ayudarte. He pensado en ti todos estos años. Me he preguntado si estoy bien. Mentí, interrumpiéndola. Podía sentir la mirada de Javier clavándose en mi espalda desde la distancia. Es bueno verte, Carmela, pero no deberías estar hablando conmigo. Ella entendió inmediatamente. Miró por encima de mi hombro, vio a Javier acercándose y asintió casi imperceptiblemente. Toma, dijo rápidamente, deslizando algo en mi mano. Por si alguna vez lo necesitas. Era un pequeño papel doblado. Lo escondí en el puño cerrado justo cuando Javier llegaba a mi lado. Señora, saludó fríamente a Carmela, tomándome posesivamente del brazo. ¿Conoce a mi esposa? Solo de vista, respondió Carmela con una calma admirable. Le estaba preguntando dónde compró ese rebozo tan bonito.
Tengo una nieta que pronto cumple años y busco uno similar a mi mujer. ¿No sale a comprar sola?, respondió Javier, apretando su agarre en mi brazo, hasta hacerme daño. Yo la acompaño a todos lados. Soy un esposo atento, ya veo, dijo Carmela, su mirada encontrándose brevemente con la mía, comunicando tanto en ese simple intercambio. Bueno, que tengan un buen día. La vi alejarse, erguida y digna, a pesar de su edad, y sentí una punzada de envidia mezclada con admiración. Carmela había vivido su vida en sus propios términos. Había criado a sus hijos, había trabajado, había amado y perdido. Había enfrentado dificultades, sin duda, pero lo había hecho como un ser humano completo, no como una sombra, un apéndice de otra persona. ¿Qué te dio?, exigió Javier en cuanto salimos de la iglesia. Nada, respondí automáticamente. No me mientas, gruñó, clavando sus dedos en mi brazo. Vi que te pasó algo. Fiu. Solo me preguntó por el rebozo. Como dijo, insistí, aterrada de que encontrara el papel. Me obligó a abrir el bolso, a vaciar mis bolsillos, incluso revisó el dobladillo de mi falda, donde a veces escondía monedas, pero no encontró nada. El papel estaba seguro, oculto en el único lugar que nunca revisaba a mi sostén, contra mi piel, cerca de mi corazón. Esa noche, cuando Javier finalmente se durmió, saqué el pequeño papel y lo leí a la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Era una dirección, solo eso. Una calle, un número, una colonia, al otro lado de la ciudad. Y debajo, escrito con la letra firme que recordaba de nuestras lecciones de lectura. Una sola frase, siempre hay una salida. Guardé el papel donde sabía que Javier nunca lo encontraría dentro del forro del colchón, por un pequeño agujero que había cosido y descosido tantas veces a lo largo de los años para esconder las pocas cosas que consideraba verdaderamente mías. Durante semanas, esa dirección me quemó en la mente. ¿Qué habría allí? Un refugio, la casa de Carmela. ¿Algún tipo de ayuda que podría salvarme incluso después de tantos años? Pero la esperanza, ese sentimiento traicionero que tantas veces me había abandonado, se negaba a florecer plenamente. Era demasiado tarde. Tenía 50 años, sin educación formal, sin experiencia laboral reconocida, sin documentos propios. Javier los guardaba todos, sin dinero, sin fuerzas. ¿Qué haría si escapaba? ¿Cómo sobreviviría? ¿Y si Javier me encontraba de nuevo? Esta vez no se conformaría con golpearme. Me mataría. Y probablemente también a Carmela por ayudarme. Además, una parte de mí, una parte que me avergonzaba pero que no podía negar, había llegado a depender de la rutina del abuso. Por terrible que fuera, era lo único que conocía, lo único predecible en mi vida. La idea de enfrentar un mundo desconocido, de tomar mis propias decisiones, de ser responsable de mi propio destino, me aterrorizaba casi tanto como Javier mismo. Así que seguí igual. Seguí cocinando, limpiando, cosiendo, soportando. Seguí muriendo un poco cada día, mientras mi vida se deslizaba entre mis dedos como arena fina, imposible de retener. Los años pasaron. Cumplí 55, luego 60 Javier. Ahora en sus 70, se volvió más débil físicamente pero no menos cruel. Sus golpes ya no tenían la fuerza de antes, pero sus palabras seguían siendo cuchillos afilados que encontraban siempre los puntos más vulnerables de mi alma. Su salud comenzó a deteriorarse. Presión alta, problemas cardíacos, diabetes, necesitaba medicación constante, cuidados especiales, dietas estrictas. Yo me convertí en su enfermera además de su sirvienta, su cocinera, su objeto sexual ocasional cuando las píldoras funcionaban. Más te vale cuidarme bien. Me amenazaba mientras yo le tomaba la presión o le administraba sus medicinas. Porque si me muero, te vas a la calle. La casa está a mi nombre. Todo está a mi nombre. No tendrás ni dónde caerte. Muerta era cierto, por supuesto. En todos nuestros años de matrimonio nunca había puesto nada a mi nombre. Ni la casa que finalmente habíamos comprado tras años de ahorros, principalmente gracias a mi trabajo de costur. Ni la cuenta bancaria donde se depositaba su pensión. Ni siquiera el viejo automóvil que casi nunca usábamos. Legalmente, yo no poseía nada. Era tan invisible para el sistema como lo había sido para la sociedad durante décadas. Una mujer sin identidad propia, definida únicamente por su relación con un hombre que la despreciaba. Y sin embargo, mientras cuidaba de él, mientras le daba las medicinas que mantenían su corazón latiendo, su presión estable, su azúcar bajo control, un pensamiento se filtraba cada vez con más frecuencia en mi mente. Yo tenía poder sobre su vida. Por primera vez en nuestro matrimonio, era yo quien tenía control sobre algo fundamental.
Era un pensamiento aterrador, casi blasfemo. ¿Estaba realmente considerando? No, no podía ni siquiera formular la idea completamente. Sería un pecado mortal, un crimen imperdonable. Yo, que había sido criada en la fe católica, que había soportado décadas de abuso, en parte por la creencia de que el sufrimiento en esta vida sería recompensado en la siguiente. ¿Cómo podía contemplar algo así? Y sin embargo, la idea persistía. Crecía como una semilla oscura en los rincones más profundos de mi mente, alimentada por cada nuevo insulto, cada nueva humillación, cada recordatorio de todo lo que este hombre me había arrebatado. Fue durante ese periodo cuando comencé a asistir a un grupo de oración en la parroquia, no porque hubiera encontrado renovada mi fe, sino porque era una de las pocas salidas que Javier me permitía. Al menos ahí no te meterán ideas raras en la cabeza, decía, refiriéndose a su desconfianza de cualquier organización que pudiera informarme sobre mis derechos. El grupo estaba formado principalmente por mujeres de mi edad, o mayores. Rezábamos juntas, leíamos pasajes de la Biblia, a veces simplemente compartíamos té y pan dulce, mientras hablábamos de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros problemas cotidianos. Fue allí donde conocí a Rosario, una mujer de unos 70 años, viuda desde hacía una década. A diferencia de la mayoría de las viudas que conocía, que hablaban de sus difuntos maridos con nostalgia y dolor, Rosario mencionaba el suyo con un desapego que rayaba en el alivio. Los mejores años de mi vida han sido estos últimos 10, comentó un día mientras compartíamos el té, después de la sesión de oración. Por primera vez puedo decidir qué comer, qué ver en la televisión, a qué hora dormir. Parece tonto, pero esas pequeñas libertades significan todo cuando nunca las has tenido en algo en su tono. En la forma en que evitaba mirarme directamente mientras decía esto, me hizo sospechar que su matrimonio no había sido muy diferente al mío. Con el tiempo, Rosario y yo desarrollamos una complicidad silenciosa. Nunca hablábamos abiertamente del abuso, había demasiada vergüenza, demasiado miedo incluso después de tantos años, pero nos entendíamos con miradas, con medias frases, con ese lenguaje cifrado que las mujeres maltratadas aprenden a utilizar. Un día, mientras las demás mujeres del grupo estaban ocupadas en la sacristía, ayudando a preparar ornamentos para una festividad próxima, Rosario se sentó a mi lado, en la última banca de la iglesia vacía. Mi esposo no murió de un infarto como todos creen, dijo de repente. Su voz, apenas un susurro. Yo lo ayudé a irse, la miré, incapaz de ocultar mi sorpresa y mi temor. Estaba confesándome un asesinato. ¿Y por qué a mí? No me mires así, continuó, con una calma que me heló la sangre. No lo apuñalé, ni nada por el estilo solo. Dejé de darle sus medicinas para el corazón. Las reemplacé por vitaminas que se veían iguales. Tomó semanas, pero finalmente su corazón hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, aterrorizada de que alguien pudiera escucharnos. Porque veo en tus ojos lo que yo sentía todos los días durante 40 años de matrimonio, respondió, tomando mi mano entre las suyas. Tenía dedos huesudos pero fuertes, manos que habían trabajado duro toda una vida. Ese deseo de que todo termine, de cualquier manera posible, quis negarme, defenderme, afirmar que jamás había pensado en dañar a Javier. Pero las palabras no salieron, porque sería mentira, porque en los últimos años, especialmente desde que su salud había empeorado y dependía de mí para sobrevivir, el pensamiento había estado allí, acechando en las sombras de mi mente. No estoy diciendo que lo hagas, continuó Rosario apretando mi mano. Solo quiero que sepas que te entiendo, que no eres un monstruo por tener esos pensamientos, después de todo lo que has sufrido. Y que pase lo que pase, yo no te juzgaré. Se levantó. Entonces, justo cuando las otras mujeres comenzaban a regresar a la nave de la iglesia, antes de alejarse, añadió en voz baja en una cosa más ansí alguna vez. Sucede algo. Recuerda que los medicamentos para el corazón pueden causar efectos secundarios graves si se mezclan con alcohol. Cualquier médico lo atribuiría a una imprudencia del paciente, no a la persona que le da las medicinas. A la información quedó grabada en mi mente como con fuego. Durante semanas, pensé en las palabras de Rosario mientras preparaba las medicinas de Javier, mientras lo cuidaba durante sus cada vez más frecuentes episodios de malestar, mientras soportaba sus insultos y quejas constantes. Sería tan fácil, tan simple. Unas pastillas diferentes, un vaso de tequila que él nunca rechazaba a pesar de las advertencias médicas, y todo terminaría, mi sufrimiento, mi esclavetet, mi vida a medias. Pero cada vez que la idea se volvía demasiado tentadora, algo me detenía. No era miedo al castigo legal. Dudaba que alguien investigara demasiado la muerte de un anciano con problemas cardíacos. Tampoco era ya miedo al castigo divino. Después de décadas de rezar sin obtener respuesta,
Mi fe se había reducido a una cáscara vacía de rituales sin significado. Era algo más profundo, más complejo. La certeza de que si terminaba con la vida de Javier de esa manera, fría y calculadamente, algo fundamental cambiaría dentro de Mian, la última parte de Dolores Ramírez que permanecía intacta, que no había sido destruida por los golpes, ni los insultos, ni la humillación constante. Moriría junto con él. Así que seguía adelante, un día a la vez, dándole sus medicinas correctas, cuidándolo cuando enfermaba, soportando su crueldad que no disminuía con la edad ni la enfermedad. Cumplí 65 años. Luego 66. Javier, ahora de 82, estaba cada vez más débil físicamente, pero su mente permanecía aguda, especialmente para encontrar nuevas formas de humillarme, de recordarme mi dependencia, mi impotencia. Cuando me muera, no vas a durar ni un mes en la calle, me decía a menudo. Eres demasiado vieja, demasiado fea, demasiado estúpida para sobrevivir sola. Deberías agradecerme por mantenerte, por darte un techo cuando nadie más te querría ni como sirvienta. Y yo asentía, agachaba la cabeza, seguía con mis tareas, pero algo había cambiado en mí, ¿no? Un fuego lento que ardía en lo más profundo, alimentado por décadas de abuso, de humillación, de una vida robada. No sabía entonces que ese fuego pronto se convertiría en un incendio que lo consumiría todo. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. Había preparado la cena que Javier exigía en carne que ya no podía masticar bien, pero insistía en comer. Verduras que dejaba a un lado con disgusto, tortillas recién hechas que era lo único que realmente disfrutaba. Comimos en silencio, como era costumbre. Javier nunca conversaba conmigo. Hablar implicaría reconocerme como un ser pensante, como alguien con opiniones o ideas propias. Prefería tratarme como un mueble más de la casa, invisible hasta que necesitaba algo. Después de cenar, le serví su medicina con un vaso de agua. La tomó sin agradecer, como siempre. Luego exigió su dosis nocturna de tequila, a pesar de que el médico se lo había prohibido terminantemente. No creo que sea buena idea, me atreví a decir, repitiendo las advertencias del doctor. ¿Con tus medicinas para el corazón? ¿Ahora eres médico? Me interrumpió con desprecio. Tráeme el maldito tequila, mujer. Es lo único que me da un poco de placer en esta vida miserable. Casado con una vieja inútil como tú, no obedecí, como siempre. Le serví un vaso de tequila y se lo llevé. Mientras lo hacía, recordé las palabras de Rosario. Los medicamentos para el corazón pueden causar efectos secundarios graves si se mezclan con alcohol, pero no había alterado sus medicinas. No había planeado nada. Si su corazón fallaba esta noche, sería por su propia imprudencia, no por mi mano. Javier bebió el tequila de un trago y me ordenó servirle otro. Y otro más, estaba de un humor particularmente sombrío esa noche, reviviendo viejos rencores, recordándome cada uno de mis supuestos fracasos a lo largo de nuestro matrimonio. Ni siquiera pudiste darme un hijo, gruñó, ya con la lengua pesada por el alcohol. Solo una cosa tenías que hacer como mujer, y ni eso pudiste hacer bien. El recuerdo del bebé que había perdido, del hijo que había deseado con todo mi corazón, me golpeó como siempre, pero esta vez, en lugar de dolor, sentí una rabia fría, cristalina, que me recorrió desde la base de la columna hasta la nuca. Tú causaste ese aborto, dije, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Me golpeaste tan fuerte ese día que perdí a nuestro hijo. Tú lo mataste. Javier me miró con una mezcla de sorpresa e ira. En todos nuestros años de matrimonio, nunca le había hablado así. Nunca lo había culpado directamente por nada. ¿Qué dijiste?, preguntó, levantándose tambaleante de su silla. ¿No retrocedían por primera vez? No sentí miedo, solo una determinación helada que parecía venir de algún lugar fuera de mí. Dije, que tú mataste a nuestro hijo, repetí, mi voz extrañamente calma. Lo mataste igual que has estado matándome a mí, día tras día, durante 40 años. La mano de Javier voló hacia mi rostro, pero ya no tenía la fuerza ni la coordinación de antes. Esquivé el golpe fácilmente, lo que lo enfureció aún más. Maldita perra ingrata. Rugió, intentando agarrarme. Te voy a enseñar a respetarme. Pero al levantarse con demasiada brusquedad, se tambaleó. Su rostro, enrojecido por la ira y el alcohol, de repente palideció. Se llevó una mano al pecho, los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. Me duele, balbuceó, cayendo pesadamente sobre la silla. ¿Mi medicina, rápido? Lo miré, paralizada no por el miedo, sino por una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando una escena en la que no participaba realmente. ¿La medicina?, gritó, su voz ahora un graznido desesperado. Nitroglicerina,
En el botiquín conocía bien la rutina. En los últimos años, Javier había tenido varios episodios similares. La nitroglicerina bajo la lengua, esperar unos minutos, llamar a emergencias si no mejoraba. El médico había sido muy claro en sus instrucciones, que yo había seguido fielmente cada vez. Pero esta vez, no me moví. ¿No me oyes? ¿Estúpida? Jadeó, su rostro contorsionado por el dolor. Me estoy muriendo. Te oigo. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Te oigo como te he oído insultarme, humillarme y amenazarme durante 40 años. Por Dios. Dolores, suplicó. El dolor aparentemente venciendo a su orgullo después. Después hablaremos. Ahora, ayúdame. Nunca lo había visto suplicar. Nunca lo había visto vulnerable, asustado, dependiente por completo de mí. Era una inversión total de nuestros roles habituales. Y descubrí que no sentía ni lástima ni remordimiento, solo una sensación de justicia tardía pero inevitable. ¿Sabes qué, Javier?, dije, sentándome frente a él, mientras se retorcía de dolor. Creo que voy a hacer lo que tú has hecho toda nuestra vida matrimonial. Voy a mirar mientras sufres y no voy a mover un dedo para ayudarte. Sus ojos se abrieron aún más, no solo por el dolor físico, sino por la comprensión de lo que estaba sucediendo. Por primera vez en 4 décadas, no tenía poder sobre mí, no podía obligarme a obedecer. No podía controlarme con miedo o amenazas. Te vas a arrepentir, logró decir entre jadeos. Si muero, te acusarán. ¿A ti? Che, pregunté. La misma sonrisa cruel que tantas veces había visto en su rostro ahora en el mío. ¿De no correr lo suficientemente rápido por tu medicina? ¿De no poder salvarte cuando tu propio corazón se rindió después de una vida de abusos y excesos? No. Javier, a nadie me acusará de nada. Seré solo una pobre viuda, devastada por la pérdida repentina de su amado esposo. Lo vi luchar por respirar, su rostro cada vez más pálido, sus labios tomando un tinte azulado. Una parte distante de mí, la parte que aún era la Dolores que había sido criada para servir, para cuidar, para sacrificarse, me gritaba que lo ayudara, que no podía dejarlo morir así, pero esa voz era débil, ahogada por el rugido de 40 años de abuso, de humillación, de una vida robada minuto a minuto, día a día. Te perdono, dije finalmente, mientras sus ojos comenzaban a perder enfoque. Te perdono por todo lo que me hiciste. Por los golpes, por los insultos, por convertirme en menos que un ser humano. Te perdono porque entiendo que solo un hombre profundamente roto por dentro podría tratar así a otro ser humano. No sé si me escuchó. Sus ojos se habían quedado fijos, mirando algo más allá de mí, más allá de esta cocina donde habíamos representado nuestra terrible danza durante décadas. Un último estertor sacudió su cuerpo, y luego nada. Javier Mendoza, mi verdugo, mi carcelero, mi esposo ante Dios, y la ley estaba muerto, y yo, por primera vez en 40 años, estaba viva. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like y suscribirte al canal. En el próximo capítulo conocerás las consecuencias de mi decisión y cómo enfrenté mi nueva vida en libertad después de décadas de esclavitud. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo este testimonio que podría ser el de tantas mujeres que siguen atrapadas en matrimonios como el mío. ¿Continuamos con esta historia de redención y justicia? Me quedé sentada frente al cuerpo sin vida de Javier durante lo que pareció una eternidad. No sentía triunfo, ni alivio inmediato, ni siquiera la sensación de justicia que había anticipado. Solo un vacío enorme, como si, junto con él, hubiera muerto también una parte fundamental de mí misma. Quizás la parte que, a pesar de todo, seguía definida por él, por su presencia, por su terror. En ese momento, viendo su rostro congelado en una mueca que combinaba sorpresa y dolor, comprendí que mi vida había estado tan completamente moldeada por este hombre, por su crueldad, que ahora que había desaparecido, ya no estaba segura de quién era yo sin él. ¿Quién es Dolores Ramírez cuando no es la esposa maltratada de Javier Mendoza? No tuve mucho tiempo para contemplar esta pregunta existencial. La practicidad, esa compañera constante de las mujeres que han sobrevivido lo imposible, tomó el control. Tenía que llamar a emergencias, tenía que reportar la muerte de mi esposo, tenía que interpretar el papel de la viuda desconsolada. Respiré profundamente, me sequé las lágrimas que no recordaba haber derramado. Y tomé el teléfono. Mi esposo, dije con voz temblorosa cuando respondieron, una actuación que venía naturalmente después de décadas de fingir que todo estaba bien. Creo que tuvo un ataque al corazón. No respira, la operadora me dio instrucciones para verificar si había pulso, para intentar reanimarlo. Seguí los pasos mecánicamente, sabiendo que era inútil, pero necesitando mantener las apariencias. Cuando la ambulancia llegó 15 minutos después, los paramédicos solo pudieron confirmar lo que yo ya sabía.
Javier Mendoza estaba muerto. ¿Tenía problemas cardíacos?, preguntó uno de ellos, mientras cubría el cuerpo con una sábana. Sí, respondí, la perfecta esposa preocupada. Presión alta, arritmia. ¿Tomaba medicación? ¿Había bebido alcohol esta noche? Dudé solo un instante un poco. Le dije que no debía con sus medicinas, pero él insistió. El paramédico asintió, sin sorpresa. Había visto demasiados casos similares a hombres mayores que ignoraban las advertencias médicas, que creían que las reglas no se aplicaban a ellos, que morían por su propia testarudez. Tendremos que llevarlo para que determinen la causa exacta de muerte, pero parece un infarto bastante claro, explicó. ¿Hay alguien a quien podamos llamar para que la acompañe? ¿Familia? ¿Vecinos? No, respondí. La soledad de mi situación golpeándome con nueva claridad. No tenemos hijos. La mayoría de nuestra familia está en Oaxaca, muy lejos. El hombre me miró con una mezcla de compasión e incomodidad. Ese sentimiento que los profesionales experimentan cuando se enfrentan a una tragedia para la que no tienen solución real. Le sugiero que contacte a alguien, dijo finalmente. No es bueno estar sola en momentos así, asentí, pero sabía que no llamaría a nadie. ¿A quién podría llamar? Mi vida había sido tan aislada, tan limitada a las 4 paredes de mi casa y a las necesidades de Javier, que apenas tenía contactos fuera de esa realidad. Las mujeres del grupo de oración, quizás, pero ninguna era realmente una amiga cercana, excepto tal vez Rosario. Pero, ¿qué le diría? Hice lo que insinuaste. ¿Dejé morir a mi esposo no? Esa no era una conversación que pudiera tener con nadie. Mientras los paramédicos se llevaban el cuerpo de Javier, me senté en la misma silla donde él había muerto, tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo que acababa de hacer, porque aunque técnicamente no había tomado acción directa, aunque no había alterado sus medicinas, ni le había puesto una almohada sobre la cara, había elegido conscientemente no ayudarlo. Había decidido que merecía morir, y había actuado, o más bien, no actuado, en consecuencia. ¿Me convertía eso en una asesina? ¿Era yo ahora tan monstruosa como él lo había sido durante décadas? No tenía respuestas, solo un cansancio infinito y una sensación creciente de irrealidad, como si todo lo que estaba viviendo fuera una película protagonizada por otra persona. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, formalidades y actuaciones. La funeraria, el certificado de defunción, causa oficial, infarto agudo, miocardio, agravado por la interacción de medicamentos cardíacos con alcohol, el entierro modesto al que apenas asistieron unos pocos compañeros de trabajo de Javier, tan viejos como él, y algunas vecinas que vinieron más por compromiso que por afecto. Interpreté mi papel perfectamente. La viuda triste pero digna, la esposa devota que había cuidado de su marido enfermo hasta el final. La mujer que ahora enfrentaba el resto de su vida sola, sin la protección del hombre que la había rescatado de la pobreza de su pueblo natal. Era un buen hombre. Mentí ante el pequeño grupo reunido frente a la tumba. Un buen esposo que trabajó duro toda su vida para darnos un techo y comida en la mesa. A las palabras me sabían a ceniza en la boca, pero eran necesarias. Nadie debía sospechar. Nadie debía saber la verdad, que había dejado morir al hombre que me había esclavizado durante 40 años y que no sentía remordimiento por ello. O al menos, eso creía entonces. Cuando todos se fueron y quedé sola en la casa, nuestra casa, ahora mi casa, el silencio me golpeó con una fuerza física. Era un silencio diferente al que había conocido antes, cuando Javier salía y yo quedaba sola. Este silencio tenía una cualidad definitiva, permanente. Nunca más escucharía la llave en la cerradura anunciando su llegada. Nunca más sentiría ese escalofrío de terror al oír sus pasos pesados en el pasillo. Nunca más contendría la respiración, esperando determinar su humor por el tono de su primera frase. Era libre. Finalmente, indiscutiblemente libre. ¿Por qué entonces no sentía el alivio, la liberación que había imaginado? Esa noche, la primera en que realmente comprendí que Javier no volvería jamás. Me senté en su sillón favorito, alegó que nunca me había permitido hacer. Me serví un vaso de su tequila, otro acto prohibido, y lloré, no por él, sino por mí. Por la niña de 16 años que había sido entregada a un monstruo, por la mujer de 26 que había intentado escapar y había pagado un precio terrible, por la mujer de 67 que ahora era libre pero no sabía qué hacer con esa libertad. Lloré por todos los años perdidos, por todas las versiones de mí misma que podrían haber existido,
si no hubiera conocido a Javier Mendoza. Si mis padres no hubieran visto en él una solución a su pobreza, si la sociedad no me hubiera enseñado que mi valor como mujer dependía de estar unida a un hombre, cualquier hombre, incluso uno que destruía mi alma día tras día, el llanto se convirtió en un grito, y el grito en un aullido primordial que surgía de lo más profundo de mi ser, liberando décadas de dolor reprimido día y robía silenciada, de una tristeza tan fundamental que había llegado a confundirla con mi propia identidad. Cuando finalmente me quedé sin lágrimas, sin voz, sin fuerzas, me sentí extrañamente limpia, no redimida, no transformada, pero sí vaciada, como si hubiera drenado un veneno que había estado corriendo por mis venas durante toda mi vida adulta. Los días se convirtieron en semana. Lentamente, comencé a habitar mi nueva realidad. Una realidad en la que podía decidir qué comer, cuándo dormir, qué ver en la televisión, que antes solo mostraba los programas que Javier quería. Una realidad en la que podía salir a la calle sin pedir permiso, hablar con quien quisiera, usar el dinero que ganaba con mis costuras como me pareciera. Porque sí, seguí cosiendo. Era lo único que sabía hacer. La única habilidad que había desarrollado en todos esos años de encierro. Y descubrí, con sorpresa, que me gustaba, sin la presión de Javier controlando cada centavo, sin el miedo constante de no producir lo suficiente, encontré placer en crear prendas hermosas, en ver a mis clientas sonreír al probarse algo hecho específicamente para ellas, en sentir la tela entre mis dedos y transformarla en algo útil y bello. También descubrí, durante esas primeras semanas, que Javier había mentido sobre nuestra situación económica. La casa sí estaba a su nombre, pero también había un seguro de vida modesto que yo desconocía, y una pequeña pensión a la que tenía derecho como su viuda. No era una fortuna, pero significaba que no tendría que preocuparme por lo básico mientras pudiera seguir trabajando con mis costuras en libertad económica, libertad de movimiento, libertad para decidir sobre mi propio cuerpo, mi propio tiempo, mi propia vida, tantos tipos de libertad que la mayoría de las personas dan por sentados, pero que para mí eran experiencias completamente nuevas, casi abrumadoras en su novedad. Y sin embargo, junto con esta libertad, vino algo que no había anticipado la culpa. No por haber dejado morir a Javier. Ese acto, o no acto, seguía pareciéndome justo, merecido, casi inevitable después de todo lo que había sufrido a sus manos. No, la culpa venía de otro lugar, más profundo y más confuso. Me sentía culpable por haber permitido que mi vida fuera destruida, por no haber luchado más, por no haber escapado antes, por haber normalizado tanto el abuso, que llegué a creer que era lo que merecía. Me sentía culpable por los años desperdiciados, por la mujer que podría haber sido y nunca fui, por todos los sueños que ni siquiera me permití tener. Y sobre todo, me sentía culpable por sentirme culpable, porque sabía, racionalmente, que no había sido mi culpa. Yo había sido una víctima, una niña inocente, entregada a un depredador, una mujer atrapada en un sistema que no me ofrecía salidas reales, y sin embargo, esa voz interior, esa voz que sonaba sospechosamente como la de Javier, seguía susurrando en sí: hubiera sido una mejor esposa, si hubiera sido más inteligente, más valiente, más fuerte. Estas contradicciones internas me acompañaban día y noche, convirtiendo mi recién encontrada libertad en un espacio mental tan confuso y doloroso como mi prisión anterior. Fue durante este periodo cuando decidí buscar a Carmela. La dirección que me había dado años atrás seguía guardada en el forro del colchón, junto con las pocas cosas que había considerado verdaderamente mías durante mi matrimonio, una foto de mis padres ya fallecidos, un pequeño rosario de madera que había pertenecido a mi abuela, la cartilla de lectura que Carmela me había regalado en aquellos breves meses de esperanza. Un domingo, después de la misa a la que seguía asistiendo, más por costumbre que por fe, tomé un autobús hacia la colonia indicada en el papel. Era un barrio de clase media, ni lujoso ni precario, con casas pequeñas pero bien mantenidas, calles limpias, árboles que proporcionaban sombra contra el implacable sol de la Ciudad de México. La dirección correspondía a una casa de un solo piso, pintada de un amarillo suave, con macetas de geranios en las ventanas. Parecía acogedora, pacífica, el tipo de hogar que proyecta la personalidad cálida de quien lo habita. Con el corazón latiendo demasiado rápido, toqué el timbre. Esperé 1 minuto, 2. Estaba a punto de darme por vencida cuando la puerta se abrió. Pero no era Carmela quien me recibió. Era una mujer más joven, quizás de unos 40 años, con rasgos que recordaban vagamente a los de mi antigua amiga. «Sí», preguntó, mirándome con curiosidad amable. «Estoy buscando a Carmela Soto», dije.
mi voz apenas audible. Me dio esta dirección hace algunos años. La expresión de la mujer cambió sutilmente. Una sombra cruzó su rostro. ¿Es usted amiga de mi madre?, preguntó. Sí, respondí, notando el uso del presente en su pregunta. Nos conocimos hace mucho tiempo, en Iztapalapa. Ella fue muy amable conmigo en un momento difícil. La mujer sonrió tristemente. Eso suena como mi mamá. Siempre ayudando a quien lo necesitaba, a veces metiéndose en problemas. Por ello hizo una pausa, como considerando qué decir a continuación le gustaría pasar. ¿Puedo ofrecerle un café? Acepté, aunque un presentimiento oscuro comenzaba a formarse en mi mente. La casa por dentro era tan acogedora como prometía su exterior, en muebles sencillos, pero cómodos. Fotos familiares en las paredes, el aroma de comida casera flotando desde la cocina. Soy Patricia, la hija menor de Carmela. Se presentó mientras servía café en 2 tazas de cerámica pintada a mano. ¿Y usted es? Dolores, respondí. Dolores Yaumire. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Dolores. Mamá hablaba de usted. ¿La señora de Iztapalapa con el esposo en difícil? Repetí, casi riendo ante el eufemismo. Sí, se podría decir que era difícil. Nos sentamos en la pequeña sala, cada una con su taza de café. Había una tensión en el aire, una conversación pendiente que ninguna de las dos parecía querer iniciar. Finalmente, reuní el valor. ¿Carmelau? Patricia dejó su taza en la mesita, sus ojos repentinamente brillantes por lágrimas contenidas. Mamá falleció hace 2 años. Cáncer de páncreas. Ann fue rápido. Al menos, no sufrió demasiado Ann, aunque lo había sospechado desde el momento en que Patricia abrió la puerta. La confirmación me golpeó con fuerza inesperada. Carmela, mi primera y quizás única amiga verdadera, la mujer que me había mostrado que existía una vida más allá del abuso, que había arriesgado su propia seguridad para intentar ayudarme. Había ido. Lo siento mucho, logré decir, mi propia voz quebrándose. Ella fue muy importante para mí, aunque nos conocimos brevemente. Ella nunca se perdonó por haberla dejado de yo, Patricia, sorprendiéndome. Después de que ese hombre la amenazó, tuvo que mudarse para protegernos a nosotros, sus hijos, pero siempre se preguntaba qué había sido de usted, si había logrado escapar, si seguía viva. Incluso sentí una oleada de emociones contradictorias, en tristeza por la pérdida de Carmela, gratitud por saber que no me había olvidado, culpa por haber esperado tanto para buscarla. Intenté escapar una vez, gracias a su ayuda, confesé, pero él lo descubrió después de eso. Fue imposible. Hasta hace poco, a la mirada de Patricia se agudizó. ¿Qué cambió? ¿Él murió? Respondí simplemente. Hace unas semanas, un ataque al corazón. Patricia asintió lentamente, y algo en su expresión me hizo pensar que entendía más de lo que yo había dicho explícitamente. Mamá estaría feliz de saber que finalmente es libre, dijo después de un momento. Era lo que más deseaba para usted. Pasamos la siguiente hora hablando de Carmela, de su vida después de Iztapalapa, de sus hijos y nietos, de cómo había seguido ayudando a mujeres en situaciones similares a la mía, conectándolas con organizaciones que ofrecían apoyo legal y emocional. De hecho, dijo Patricia mientras me mostraba fotos de su madre en sus últimos años, mamá fundó un pequeño grupo de apoyo aquí en la colonia. Mujeres que han sufrido violencia doméstica, que están tratando de reconstruir sus vidas. Se reúnen una vez por semana en la parroquia local. Miró con una expresión que mezclaba esperanza y cautela. Tal vez le interesaría asistir alguna vez. Son mujeres como usted, Dolores, mujeres que han sobrevivido lo imposible y están aprendiendo a vivir de nuevo. A la idea me aterrorizó instantáneamente. Hablar de mi experiencia con extrañas, exponer mis heridas más profundas, admitir en voz alta lo que había soportado durante 4 décadas y lo que había hecho para ponerle fin. No creo que sea para mí, respondí, evitando su mirada. Prefiero dejar el pasado atrás. ¿Seguir adelante? Patricia no insistió. Pero antes de irme me entregó un papel con la dirección de la parroquia y el horario de las reuniones. Por si cambia de opinión, dijo. A veces, la única forma de dejar el pasado atrás es enfrentándolo primero. Guardé el papel en mi bolso, agradecí su hospitalidad y me despedí, prometiendo volver a visitarla algún día. Pero mientras tomaba el autobús de regreso a casa, sabía que probablemente no lo haría. El vínculo había sido con Carmela, no con Su Hai-jae, por más amable que fuera. Y Carmela ya no estaba. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste continuo. Cada día descubrí alguna nueva libertad que antes me había sido negada. Algún pequeño placer que ahora podía permitirme dormir hasta tarde los domingos. Comer helado directamente del envase. Ver telenovelas sin que nadie me llamara estúpida por disfrutarlas.
hablar con las vecinas sin miedo a represalias. Pero junto con estas libertades vinieron también nuevos miedos. Miedo a que alguien descubriera lo que había hecho, o más bien lo que no había hecho, la noche que Javier murió. Miedo a no saber cómo vivir sin las restricciones que habían estructurado mi existencia durante tantos años. Miedo a descubrir que, después de todo, no quedaba suficiente de Dolores Ramírez para construir una vida significativa con los años que me quedaban. Y sobre todo, miedo a los sueños. Porque cada noche, sin falta, Javier venía a visitarme. A veces como el monstruo que había sido en vida, amenazante, cruel, abusivo. Otras veces como una presencia acusadora, señalándome, nombrándome asesina, y las peores noches, como el joven que había sido cuando nos casamos, antes de que su verdadera naturaleza se revelara completamente, preguntándome por qué no lo había amado lo suficiente, por qué no había sido una mejor esposa, por qué lo había dejado morir. Despertaba de estas pesadillas empapada en sudor frío, el corazón latiendo tan fuerte que temía que también yo sufriría un infarto. Y a pesar de saber que Javier estaba muerto y enterrado, que nunca más podría lastimarme, no podía evitar mirar hacia la puerta de la habitación, esperando verlo allí, con su bastón y su expresión de desprecio, listo para castigarme por mi rebeldía final. Una noche, tras una pesadilla particularmente vívida, comprendí que no podía seguir así, que la libertad física que había ganado con la muerte de Javier no significaba nada si seguía siendo prisionera del miedo, de la culpa, de los fantasmas del pasado. Saqué del bolso el papel que Patricia me había dado, arrugado, pero aún legible. La próxima reunión del grupo de apoyo sería el jueves por la tarde. 2 días después, pasé esos 2 días en un estado de ansiedad creciente, casi decidiendo no ir una docena de veces, luego cambiando de opinión nuevamente. ¿Qué diría a estas mujeres? ¿Cómo explicaría que había permanecido en un matrimonio abusivo durante 40 años? ¿Cómo justificaría que había dejado morir a mi esposo cuando podría haberlo salvado? Pero cuando llegó el jueves, me encontré vistiéndome con especial cuidado, peinando mi cabello canoso que ahora llevaba en una trenza simple en lugar del moño severo que Javier exigía, incluso aplicando un poco de labial que había comprado impulsivamente la semana anterior, mi primera compra. Frívola, en décadas. La parroquia era pequeña, pero acogedora, similar a la de mi barrio, pero con un ambiente menos formal, menos intimidante. Un cartel discreto indicaba a un grupo de apoyo Mujeres Renacidas. Salón 3. Seguí la flecha, mi corazón latiendo cada vez más rápido a medida que me acercaba. La puerta del salón estaba abierta. Dentro, unas 15 mujeres de diversas edades, desde jovencitas que apenas pasaban los 20 hasta ancianas que me doblaban en años, estaban sentadas en un círculo, algunas charlaban animadamente, otras permanecían en silencio, pero todas proyectaban una sensación de comunidad, entendimiento mutuo. No sabía definirlo exactamente, solo sabía que era algo que nunca había experimentado antes. Me quedé en el umbral, repentinamente paralizada por el miedo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estas mujeres no me conocían, no sabían por lo que había pasado, no entenderían mis decisiones, y si me juzgaban, y si me rechazaban, y si... Primera vez, la voz me sobresaltó. A mi lado había aparecido una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de un rojo intenso y una sonrisa que mostraba dientes ligeramente torcidos, pero genuinamente cálidos. Se nota. Continuó sin esperar mi respuesta. Todas teníamos esa misma expresión de ciervo encandilado la primera vez, como si estuviéramos a punto de saltar frente a un camión, en lugar de entrar a una habitación llena de mujeres que han vivido lo mismo que nosotras en su franqueza, su falta total de pretensiones. Me arrancó una pequeña sonrisa a pesar de mi nerviosismo. ¿Tan obvia soy? Como un libro abierto, querida, respondió, ofreciéndome su mano. Soy Consuelo, sobreviviente de 25 años de matrimonio con un alcohólico violento, 7 años libre, y coordinadora de este grupo desde hace 5 en Dolores, respondí, estrechando su mano. ¿Sobreviviente de 40 años con Conan? Las palabras se atascaron en mi garganta. Era la primera vez que intentaba definir a Javier en voz alta, ponerle nombre a lo que me había hecho. No tienes que decirlo ahora, dijo Consuelo con sorprendente gentileza. Solo entra, siéntate, escucha. Hablarás cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás. Y si no, también está bien. Algunas vienen aquí durante años y nunca comparten su historia completa. Lo importante es que estás aquí. ¿Qué diste el primer paso, Anne? Guió hacia una silla vacía en el círculo.
sentándose a mi lado como un ancla en aguas desconocidas. Las otras mujeres me saludaron con sonrisas, asentimientos, pero nadie me presionó a presentarme o explicar mi presencia. Era como si entendieran instintivamente el esfuerzo monumental que había significado simplemente aparecer en esa puerta. La reunión comenzó con una breve oración, no el tipo formal que se recitaba en la misa, sino algo más personal, más directo. Dios de las segundas oportunidades, di yo Consuelo. Acompáñanos en este espacio donde compartimos nuestras heridas y nuestras victorias, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Danos la sabiduría para aprender unas de otras, la fortaleza para seguir adelante y la compasión para acompañarnos en este camino de sanación en después, una a una. Las mujeres comenzaron a hablar, no todas. Algunas permanecieron en silencio como yo, pero las que hablaron lo hicieron con una honestidad que me dejó sin aliento. Una joven de apenas 20 años contó cómo su novio la había golpeado tan severamente durante su embarazo, que había perdido al bebé, cómo había escapado en mitad de la noche con solo la ropa que llevaba puesta, cómo estaba reconstruyendo su vida paso a paso, día a día. Una mujer de mediana edad habló de su exmarido, un hombre respetado en la comunidad, un profesionista exitoso, que en privado la torturaba psicológicamente, convenciéndola de que estaba loca, de que nadie creería sus delirios si intentaba denunciarlo. Una anciana, con manos deformadas por la artritis, relató cómo su esposo la había mantenido prácticamente secuestrada en su propia casa durante 50 años, aislada de familia y amigos, dependiente por completo de él para todo, desde comida hasta información sobre el mundo exterior, historia tras historia, testimonio tras testimonio, fragmentos de vidas destrozadas por hombres que habían prometido amor y protección, pero que habían entregado solo dolor y control. Y sin embargo, lo que me impactó más profundamente no fue el horror de sus experiencias, sino la fuerza con la que estas mujeres hablaban de ellas, no como víctimas pasivas, sino como sobrevivientes activas que habían tomado decisiones difíciles, a veces imposibles, para liberarse. Y entonces comprendí algo fundamental. No estaba sola. No era la única mujer que había soportado lo insoportable, que había hecho lo impensable para sobrevivir. No era un monstruo por haber dejado morir a Javier. Era simplemente una más en una larga línea de mujeres que habían tenido que elegir entre su propia vida y la de su abusador. Cuando la reunión terminó, me quedé sentada, incapaz de moverme, abrumada por esta revelación. Consuelo, que había permanecido a mi lado todo el tiempo, puso una mano sobre la mía. Es mucho para procesar la primera vez, dijo con suavidad. Toma tiempo asimilar que no eres la única, que lo que te pasó no fue porque lo merecías o porque eras débil, sino porque vivimos en un mundo donde algunos hombres creen que tienen derecho a poseer y controlar a las mujeres. Sentí las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de reconocimiento, de alivio, de una conexión humana que había olvidado que era posible. No sé si puedo hablar de ello, confesé en un susurro. No sé si alguna vez podré contar mi historia completa. No tienes que hacerlo, respondió, apretando mi mano. Pero si algún día decides que quieres intentarlo, estaremos aquí para escucharte. Sin juicios, sin condenas, solo mujeres que han caminado caminos similares y entienden que a veces las decisiones más difíciles son también las únicas posibles. Salí de esa primera reunión sintiéndome simultáneamente exhausta y revitalizada, como si hubiera corrido una maratón, pero también como si hubiera dormido profundamente por primera vez en años. En el autobús de regreso a casa, mirando por la ventana la ciudad que ahora podía explorar libremente, tomé una decisión. Volvería la semana siguiente y la siguiente, y seguiría volviendo hasta que encontrara el valor para contar mi historia, toda mi historia, incluyendo cómo había terminado. Porque si algo había aprendido esa tarde, era que la verdadera libertad no consistía solo en estar físicamente libre de mi abusador. La verdadera libertad requería liberar también mi voz, mi verdad, mi experiencia, compartirla con otras que podían entenderla. Y quizás, en el proceso, ayudar a alguna mujer más joven a no esperar 40 años para reclamar su derecho a una vida digna. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Javier, dormí sin pesadillas. Y cuando desperté, el sol entraba por la ventana que ahora podía abrir sin pedir permiso, iluminando un día más en mi nueva vida. Un día que por primera vez me sentí verdaderamente merecedora de vivir así. Esta historia te ha conmovido. No olvides darle like y suscribirte al canal. En el próximo y último capítulo conocerás cómo encontré finalmente mi voz, cómo enfrenté las consecuencias de mis acciones y cómo, después de décadas de oscuridad,
Logré reconciliarme con la mujer que fui, la mujer que soy y la mujer que aún puedo llegar a ser. Tu apoyo me da fuerzas para compartir este testimonio hasta el final, para que ninguna mujer tenga que soportar lo que yo soporté en silencio. ¿Me acompañas en la conclusión de esta historia de redención y justicia? Las semanas se convirtieron en meses, y las reuniones del grupo Mujeres Genacidos se volvieron el ancla de mi nueva vida. Cada jueves, sin falta, hacía el viaje hasta aquella pequeña parroquia donde había encontrado algo que nunca pensé posible, en un espacio donde mi experiencia no me convertía en un monstruo o una víctima patética, sino simplemente en una sobreviviente más. Durante las primeras reuniones, me limité a escuchar, absorbía los testimonios de otras mujeres como una esponja reseca, reconociéndome en sus historias, encontrando piezas de mi propia experiencia reflejadas en la suya. La joven cuyo novio controlaba hasta el color de ropa que podía usar, la maestra cuyo marido revisaba su teléfono cada noche, exigiendo explicaciones de cada mensaje o llamada. La enfermera que había tenido que renunciar a su trabajo porque su esposo no soportaba que otros hombres la vieran en su uniforme, patrones que se repetían, círculos de control y violencia que trascendían edades, clases sociales, niveles educativos, y en cada historia, la misma pregunta implícita que yo misma me había hecho durante décadas: ¿por qué me quedé tanto tiempo? Consuelo, con su sabiduría directa y sin adornos, abordó esta pregunta durante una sesión. Nos quedamos porque nos convencen de que no merecemos nada mejor, dijo, su voz resonando en el pequeño salón. Nos quedamos porque nos aíslan hasta que no vemos salida posible. Nos quedamos por miedo, por vergüenza, por los hijos, por dependencia económica. Nos quedamos porque la sociedad nos dice que debemos mantener unida a la familia a cualquier costo, que una buena mujer aguanta y perdona. Nos quedamos porque las instituciones que deberían protegernos nos fallan una y otra vez. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el círculo, deteniéndose brevemente en cada rostro. Pero lo más importante no es por qué nos quedamos. Lo importante es que finalmente nos fuimos, que encontramos la fuerza, sea cual sea, para romper esas cadenas. Algunas escaparon en medio de la noche, otras presentaron denuncias que finalmente fueron escuchadas, otras en su mirada se posó en mí por un instante, otras encontraron su libertad de maneras que quizás nunca compartirán completamente. Y eso también está bien. En sus palabras me atravesaron como una corriente eléctrica. ¿Era posible que supiera? ¿Que intuyera lo que yo había hecho? O más bien, lo que no había hecho, la noche que Javier murió. Después de esa sesión, Consuelo me invitó a tomar un café. Sentadas en una pequeña cafetería cerca de la parroquia, con tazas humeantes frente a nosotras, finalmente me hizo la pregunta que esperaba y temía. ¿Cómo murió tu marido, Dolores? Directa, sin rodeos, como era su estilo. Mis manos comenzaron a temblar, derramando gotas de café sobre la mesa. ¿Un ataque al corazón?, respondí automáticamente. La respuesta que había dado a médicos, vecinos, autoridades. Tenía problemas cardíacos desde hacía años. Consuelo asintió lentamente, sus ojos nunca abandonando los míos. ¿Y estabas con él cuando sucedió? El nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme. Quería mentir. Quería mantener mi versión oficial, la historia segura. Pero algo en la mirada de Consuelo, no juicio, no acusación, solo una comprensión profunda y dolorosa, hizo que la verdad emergiera casi contra mi voluntad ansí. Susurré, ¿estaba con él? Podría haberlo ayudado. Podría haberle dado su medicina, llamar a emergencias inmediatamente. Pero no lo hice. En las lágrimas comenzaron a fluir incontinuables. Me quedé sentada y lo vi morir. Y no me arrepiento. ¿Eso me convierte en un monstruo? Consuelo extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía, firme, cálida, anclándome en medio de la tormenta emocional que me sacudía. No. Dolores. Eso te convierte en una mujer que tomó la única salida que vio posible después de 40 años de tortura. Ann hizo una pausa. Luego añadió, mi marido murió ahogado en su propio vómito, después de una noche de borrachera. Yo lo encontré, boca arriba, luchando por respirar. Solo tuve que girarlo boca abajo para salvarlo. Era tan simple como eso. Pero no lo hice. En la confesión me dejó sin aliento. Consuelo, la fuerte, la sabia, la que guiaba a otras en su camino de sanación, ¿había hecho lo mismo que yo? Nunca lo he dicho en voz alta, continuó, su voz apenas un susurro. Ni siquiera en el grupo, pero lo sé, lo llevo conmigo todos los días. No como una carga de culpa, sino como el precio que pagué por mi libertad. Un precio terrible, sí, pero después de 25 años de golpes, humillaciones y violaciones, un precio que estaba dispuesta a pagar. ¿Cómo lo soportas?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Cómo vives con eso? ¿Día a día?,
respondió con sencillez, reconociendo que no fue un acto de maldad sino de supervivencia, entendiendo que en situaciones extremas tomamos decisiones extremas y, sobre todo, usando mi libertad, ganada a un costo tan alto para ayudar a otras a encontrar salidas menos drásticas. Anne me miró intensamente, apretando mi mano. Es por eso que formé el grupo Dolores, no solo para crear un espacio de sanación, sino para que ninguna otra mujer llegue al punto en que tú y yo llegamos, para que encuentren ayuda antes, para que sepan que no están solas, para que tengan opciones que nosotras no vimos. Sus palabras resonaron en mí con una claridad que cortaba a través de la confusión y la culpa que había estado cargando. No absolvían mi acción, o mi inacción, pero la colocaban en un contexto que podía entender, que podía, quizás algún día, aceptar. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome repentinamente como una niña perdida, buscando dirección. Vives, Dolores, respondió con una sonrisa triste pero determinada. Vives plenamente cada día que te fue negado durante 40 años. Descubres quién eres cuando no estás definida por el miedo y el abuso. Y, cuando estés lista, usas tu experiencia para ayudar a otras. Ese día marcó un antes y un después en mi proceso. La confesión compartida con Consuelo, aunque nunca la repetimos ni volvimos a hablar de ella directamente, creó entre nosotras un vínculo que iba más allá de las palabras. Y su consejo, vivir plenamente, descubrirme a mí misma, usar mi experiencia para ayudar, se convirtió en mi hoja de ruta para los meses que siguieron. Comencé por pequeños actos de autodescubrimiento. Me inscribí en clases de lectura avanzada en un centro comunitario, retomando el camino educativo que había sido interrumpido tan brutalmente en mi adolescencia. Aprender a leer y escribir correctamente, a expresar mis pensamientos por escrito, a absorber las ideas y experiencias de otros a través de los libros. Fue como encontrar una puerta a un mundo que siempre había estado ahí, pero que Javier había mantenido cerrada con llave. También exploré mi creatividad de nuevas maneras. La costura, que había sido mi medio de supervivencia durante décadas, se transformó en una forma de expresión artística. Comencé a diseñar prendas no solo funcionales, sino hermosas, incorporando bordados tradicionales de mi Oaxaca natal, experimentando con colores vibrantes que Javier nunca me habría permitido usar. Las mujeres del grupo fueron mis primeras clientas, luego vinieron sus amigas, sus familiares. Poco a poco, mi pequeño negocio de costura creció hasta convertirse en algo más que una forma de subsistencia. Era una declaración de independencia, un testimonio de mi capacidad para crear belleza después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad. Con cada pequeño éxito, con cada nueva habilidad adquirida, con cada límite personal expandido, la sombra de Javier se hacía más tenue. Las pesadillas, aunque no desaparecieron por completo, se volvieron menos frecuentes, menos intensas. Ya no despertaba empapada en sudor frío, buscando su figura amenazante en la oscuridad. En su lugar, cuando aparecía en mis sueños, lo veía como realmente había sido: un hombre roto, patético en su necesidad de control, disminuido por su propia crueldad. Un día, aproximadamente 6 meses después de comenzar a asistir al grupo, Consuelo me pidió que la ayudara con una nueva integrante. Era una mujer joven, quizás de unos 30 años, con un moretón apenas disimulado por el maquillaje en su pómulo izquierdo, y ese característico nerviosismo de quien ha aprendido a esperar golpes en cualquier momento. Se llama Elena, me explicó Consuelo. Está en la etapa en que aún cree que puede arreglarlo, que si solo encuentra la manera correcta de comportarse, él dejará de lastimarla. Necesita escuchar a alguien que ha pasado por el ciclo completo, que puede mostrarle hacia dónde va ese camino si no lo abandona ahora. ¿Por qué yo?, pregunté, sorprendida y atemorizada ante la responsabilidad. Nunca he compartido mi historia completa, ni siquiera en el grupo Anne. Precisamente por eso, respondió Consuelo. Anne es ahora, Dolores. No por mí, no por el grupo, sino por ti misma. Y quizás, por Elena. Esa noche, en mi casa, saqué un cuaderno nuevo y comencé a escribir. No para Elena, no todavía, sino para mí misma. Desde el principio, a la niña de 16 años, entregada a un hombre que duplicaba su edad, los primeros golpes, las humillaciones, los intentos fallidos de escape, las décadas de servidumbre, y finalmente, la decisión fatídica de aquella noche. Escribí toda la noche, llenando página tras página, liberando cada recuerdo doloroso, cada emoción reprimida, cada pensamiento oscuro que había mantenido encerrado durante toda mi vida adulta. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, tenía frente a mí un documento crudo, brutal, en su honestidad, pero también, de alguna manera, liberador. No era una confesión en busca de absolución.
No era una justificación de mis acciones. Era simplemente mi verdad, mi experiencia, mi vida tal como la había vivido, con toda su complejidad, su dolor y sus imposibles decisiones. La siguiente reunión del grupo, me senté junto a Elena. Era evidente que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Su postura era la de alguien físicamente agotada por el peso emocional que cargaba. Cuando llegó mi turno de hablar, saqué mi cuaderno. Mis manos temblaban tanto que las páginas vibraban visiblemente. Me llamo Dolores Ramírez. Comencé, mi voz apenas audible. Tengo 67 años. Durante 40 años estuve casada con un hombre que me convirtió en su esclava, su posesión, su objeto para usar y abusar, según su voluntad. El silencio en la sala era absoluto. Incluso las mujeres que habían estado en el grupo más tiempo que yo, que conocían fragmentos de mi historia, parecían contener la respiración. Esta es mi historia, continué, y comencé a leer. Durante la siguiente hora, compartí to-do. Cada golpe, cada humillación, cada violación que la ley no reconocía como tal porque éramos marido y mujer, cada pequeña muerte diaria, cada sueño aplastado, cada dignidad arrebatada. Les hablé de Carmela y su intento de ayudarme, de María y nuestras sesiones secretas de lectura, de Rosario y su sutil insinuación sobre medicamentos y alcohol, y finalmente les conté sobre aquella última noche. Mi voz no tembló cuando describí cómo me había quedado sentada, observando a Javier luchar por respirar, como había elegido conscientemente no ayudarlo, como le había dicho que lo perdonaba mientras la vida abandonaba sus ojos. Cuando terminé, el silencio persistió por lo que pareció una eternidad. Levanté la vista de mi cuaderno, preparada para ver horror, juicio, rechazo en los rostros que me rodeaban. En lugar de eso, vi lágrimas. Lágrimas silenciosas rodando por mejillas que habían conocido demasiados golpes. Lágrimas de reconocimiento, de comprensión, de una solidaridad forjada en el dolor compartido. Elena fue la primera en hablar. Mi esposo me dijo anoche que si lo dejo, me matará. Y le creo, en su voz era apenas un susurro. Tengo miedo todo el tiempo. No veo salida. Yo tampoco la veía, respondí, alcanzando su mano a través del círculo. Durante 40 años, no la vi. Pero existe, Elena. No tiene que ser como la mía. Hay ayuda ahora. Hay leyes. Hay refugios. Hay mujeres como nosotras que entendemos y que no te juzgaremos, pase lo que pase. Consuelo intervino. Entonces su voz firme pero gentil. Lo que Dolores nos ha compartido hoy es un testimonio extremo de lo que puede suceder cuando una mujer es empujada más allá de sus límites. Cuando todas las salidas le han sido negadas. Pero su historia también nos muestra algo más en que, incluso después de décadas de abuso, incluso después de decisiones imposibles, es posible reconstruirse. Es posible encontrar un camino hacia adelante. Hiró directamente a Elena no. Tienes que esperar 40 años. Elena, no tienes que llegar al punto en que Dolores llegó. Podemos ayudarte a encontrar una salida ahora, hoy mismo si es necesario, en esa noche. Elena no volvió a la casa que compartía con su abusador. Consuelo la llevó directamente a un refugio para mujeres maltratadas, donde tendría protección legal, apoyo psicológico y, eventualmente, ayuda para reconstruir su vida en libertad. Y yo volví a casa con una sensación que no había experimentado nunca en la paz que viene de haber dicho la verdad completa, de haber sido escuchada sin juicio, de haber usado mi historia más oscura para iluminar el camino de otra mujer. En los meses y años que siguieron, mi vida floreció de maneras que jamás habría creído posibles. Mi pequeño negocio de costura creció hasta convertirse en un taller donde empleaba a otras sobrevivientes de violencia doméstica, enseñándoles no solo a coser, sino a valerse por sí mismas económicamente. Seguí estudiando, completando finalmente mi educación primaria y secundaria a través de programas para adultos. A los 70 años, aprendí a usar una computadora, abriendo todo un nuevo mundo de posibilidades. A los 72, publiqué mi testimonio en un pequeño libro que, para mi sorpresa, resonó con miles de mujeres en situaciones similares. El grupo Mujeres Renacidas se convirtió en mi segunda familia. Con el tiempo, asumí más responsabilidades junto a Consuelo, ayudando a guiar a nuevas integrantes, compartiendo mi experiencia no como una advertencia aterradora, sino como prueba de que, sin importar cuán oscuro sea el túnel, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz al otro lado. Elena, aquella joven que había sido el catalizador de mi confesión completa, eventualmente se convirtió en una de mis más cercanas colaboradoras. Después de divorciarse legalmente de su abusador y obtener una orden de restricción que diferenció de épocas anteriores, las autoridades sí hacían respetar
estudió Derecho y se especializó en casos de violencia doméstica. Juntas creamos talleres que llevábamos a comunidades rurales donde las mujeres seguían tan aisladas y vulnerables como yo lo había estado décadas atrás. No todo fue un camino fácil, por supuesto. Las pesadillas nunca desaparecieron por completo. La culpa por mi decisión aquella noche resurgía en momentos inesperados, como cuando veía a un anciano con bastón que me recordaba a Javier, o durante las confesiones en misa, donde nunca me atreví a revelar al sacerdote lo que había hecho. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con esa culpa no como una carga aplastante, sino como parte de mi historia de quién soy. Como me había dicho Consuelo años atrás, fue el precio que pagué por mi libertad. Un precio terrible, sí, pero después de 40 años de esclavitud, un precio que había estado dispuesta a pagar. Ahora, mientras me acerco a mi ocaso, miro hacia atrás y veo una vida dividida en dos partes tan distintas que parecen pertenecer a personas diferentes. Los primeros 40 años de mi vida adulta, marcados por el miedo, el abuso y la desesperanza. Y los últimos 15 definidos por la libertad, el crecimiento y, sorprendentemente, el propósito. Porque si algo he aprendido en esta segunda vida, es que el propósito puede surgir incluso de las experiencias más oscuras, que nuestras heridas más profundas, cuando finalmente las exponemos a la luz, pueden convertirse en puentes hacia otros que sufren en silencio. Que nuestra verdad, por terrible que sea, puede ser el faro que guía a otra mujer hacia la orilla de la libertad. No me arrepiento de haber dejado morir a Javier aquella noche. Fue un acto nacido de 40 años de tortura, un momento de claridad en el que finalmente comprendí que mi vida también importaba, que yo también merecía vivir. Pero si pudiera hablar con aquella joven Dolores de 16 años, la que fue entregada a un monstruo con una sonrisa, le diría que huya en la primera oportunidad, que no espere a que las cosas mejoren, porque no lo harán. Que busque ayuda, que confíe en su instinto, que entienda que merece más. Mucho más que una vida de servidumbre y abuso. Le diría que el amor verdadero nunca duele, nunca humilla, nunca esclaviza, que un hogar real es un refugio, no una prisión, que su valor como ser humano no depende de la aprobación o aceptación de ningún hombre. Y sobre todo, le diría que no está sola, que hay otras mujeres esperando para ayudarla, para creerle, para sostenerla mientras reconstruye su vida, pieza por pieza. Este es mi testimonio, esta es mi verdad, esta es la historia de cómo morí 1000 veces antes de encontrar el valor para vivir una vez, plenamente. Me llamo Dolores Ramírez. Tengo 82 años en sobreviví 40 años de esclavitud. Tomé una decisión terrible para ganar mi libertad, y he usado cada día de esa libertad para asegurarme de que otras mujeres no tengan que hacer lo mismo. No busco absolución. Solo ofrezco mi historia como lo que es en el testimonio crudo y real de una mujer que lavó su honra con sangre, y que luego, paso a paso, reconstruyó su humanidad desde las cenizas. Fin. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este testimonio con otras mujeres que podrían necesitar escucharlo. A veces, el primer paso hacia la libertad es saber que no estamos solas, que nuestras experiencias, por dolorosas que sean, son compartidas por otras que han sobrevivido y encontrado un camino hacia adelante. Tu apoyo hace posible que estas historias de dolor, resistencia y redención lleguen a quienes más las necesitan.